Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema en la obediencia a Dios, la palabra tiene poder. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, el temor a Jehová es para vida y paz, y con él el hombre no será visitado del mal, vivirá lleno de reposo. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 21. El que sigue la misericordia y la justicia, hallará la justicia, la honra y la vida. Escucha con atención lo que el Señor nos dice aquí a través del rey Salomón. Dice que el que sigue la misericordia y la justicia. ¿Cuál misericordia y cuál justicia? La misericordia y justicia de Dios. Nunca olvides que la naturaleza de Dios es misericordiosa y también es por toda justicia. Entonces, los que sigan a Dios, dice, hallará la justicia, recibirá la justicia de Dios, la honra y la vida eterna, esa vida que tanto anhelamos. Escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 5. Jehová, tu Dios, te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Mira, nos habla Dios a través de Moisés y dice aquí en el libro de Deuteronomio: Jehová tu Dios, Jehová mi Dios, nos convirtió la maldición en bendición. Esa maldición de la vida pasada, en donde había pobreza, ruina, enfermedad, desgracias, calamidades, angustias, aflicciones. Y dice que nos la cambió por bendición, mira, por gozo, por paz, por su bien. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios nos amaba. Tanto nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito en sacrificio en la cruz del Calvario, para que todos nosotros los que creemos no nos perdamos del reino de los cielos, mas recibamos en Cristo la vida eterna. Mira. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 14 y 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Mira qué bendición. Y ese es precisamente nuestro testimonio, lo que nos habla Dios aquí a través del apóstol Pablo. Dice aquí, mas a Dios gracias, porque debemos de entrar a su presencia siempre con acción de gracias. Lo reconocemos como nuestro creador, como el dueño de nuestras vidas, como el rey de nuestros corazones, como el Dios que nos da toda la provisión, el sustento y por el cual vivimos en esta hora. Dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, en nuestras diversas situaciones y circunstancias. Mira, en Cristo Jesús las pasamos. Y por medio de nosotros, dice la palabra, dice el apóstol, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Precisamente por eso
Por eso pasamos en triunfo esas situaciones y esas circunstancias difíciles en nuestras vidas, porque gracias al conocimiento de Dios sabemos de qué manera obrar en esas situaciones, en esas circunstancias, cuáles son las palabras para vencer, sin pecar a la manera de Cristo. Dice, pues no somos como muchos, mira, que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos muchos? Son muchas personas que por alcanzar una posición social o porque los llamen pastores, sin prepararse bien en los temas, falsifican la palabra de Dios, hacen de la palabra herejías. De allí que a través de todas las religiones hayan muchas sectas. Y ese es el cuidado de las personas que buscan a Dios. Mirar con atención, estudiar hasta dónde lo que les hablan es cierto o hay razón en esas palabras. Hay justicia, escúchalo bien. Sigue diciendo el apóstol Pablo, sino que con sinceridad, con verdad en nuestro corazón, como de parte de Dios, escúchalo bien, y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros hablamos lo que está escrito, sin aumentarles términos ni quitarles. Lo que está escrito es lo que necesitamos precisamente para alcanzar nuestra libertad en Cristo y la salvación en Él. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del verso 17 al 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mira qué palabra tan interesante. Aquí nos habla el sumo sacerdote, nuestro pastor y maestro, el Señor Jesucristo. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Mira, a través de Cristo y en su gracia Él nos ha dado potestad en poder y dominio, dice, de hollar para abatir al diablo y a los demonios. Eso quiere decir serpientes y escorpiones. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda potestad y fortaleza que haya en el mismo diablo y en los demonios. Y nada os dañará, escúchalo bien. Yo no entiendo por qué hay cristianos que les da temor de los brujos, de los hechiceros y de hacer guerra espiritual. Dice el Señor aquí que Él nos ha dado potestad para vencerlos y que nada nos va a dañar. En el nombre de Jesús los vamos a abatir, los vamos a derribar, los vamos a hollar bajo nuestros pies. Dice entonces que volvieron los 70 discípulos con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Escúchalo bien, aún los demonios se nos someten en la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. De allí que no nos importa cómo se llamen los demonios. Como se llamen, el nombre de nuestro Señor Jesucristo está por autoridad sobre el nombre de ellos. Cualquier demonio que sea, tenemos la autoridad en él de someterlos. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Mira, al que es el príncipe del mundo, al que tiene el gobierno de las tinieblas, al que tiene un ejército de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nuestro Señor Jesucristo en la obra de los discípulos los veía caer del cielo como rayo. Ya no estaban sobre nosotros estamos sobre ellos en Cristo Jesús.
pero no os regocijéis, no os alegréis de que los espíritus se os sujetan, se os someten, sino regocijaos, alégrense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Somos conciudadanos de todos los santos. Nuestros espíritus han sido hechos perfectos en Cristo Jesús, nuestro Señor, y nosotros seremos como los ángeles del cielo. Nunca te olvides. De allí que el Señor que diga a algunos que no todos irán al reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad del Señor. Señor, Señor, pero en tu nombre predicamos tu evangelio, en tu nombre echamos demonios, pero finalmente terminaron haciendo malas obras. Entonces no es para el que en un tiempo haya vivido la autoridad del Señor, sino para el que muera haciendo la voluntad del Señor. Para esos son el reino de los cielos. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 54, versos 16 y 17. Yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mira qué bendición tan poderosa. Nos dice el Señor a través del profeta Isaías: yo he creado al destruidor para destruir. Dios creó al diablo. Lo hizo ángel y él sencillamente se llenó de vanagloria, de malos deseos y se rebeló contra Dios. Y dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna astucia del diablo, de los demonios, ninguna mentira, ningún engaño, ninguna traición prosperará contra nosotros, porque Dios nos dará revelación espiritual sobre lo que acontece en medio de las tinieblas y que nos acecha. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Mira, nuestro Señor como juez, Él mismo se va a encargar de condenar esas lenguas que levantan juicio contra nosotros. Esta es la herencia de los que le sirven al Señor, de los que le obedecen, como decía en Proverbios, obrando misericordia y la justicia de su ley, por sus mandamientos, amando a nuestro prójimo. Dice, esta es también su salvación en cada circunstancia, en cada situación, en cada adversidad, en todo tiempo de aflicción, de angustia. Dios tendrá una mano tendida para ayudarnos, para librarnos, para salvarnos. Y esta será su salvación, de mí vendrá, dijo Jehová. Porque Él se ha constituido en nuestra ayuda, nuestro socorro, en nuestro Salvador. Él está con nosotros y obra vallado alrededor de nosotros. Además nos ha dado su palabra, que es como la espada del Espíritu, con la que podemos derribar, arruinar y destruir todo plan de los malignos. Amén, amén y amén.